El equipo titular de ADN sale a la cancha. ADN Deportes, el clásico de las dos. ADN Deportes, aquí todo está en juego. Comienza ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. 91.7, actualidad, deportes, noticias. Obviamente no. Las crisis se transfieren o se endosan. Universidad de Chile se quedó con el Superclásico 199 del fútbol chileno gracias a la asistencia de Juan Manuel Lucero y el gol de Matías Saldivia. Francisco Paqui Menellini festejó de manera mesurada debido al próximo desafío por la Copa Sudamericana ante Palestino. Obviamente nos sirve mucho, nos da un empujón, no para cambiar la forma de trabajar, pero sí para soltar el equipo. Pero bueno, ya tenemos un partido muy rápido que es el miércoles, así que enfocarse en la recuperación de los que jugaron, los que no jugaron, hacer 2 buenos entrenamientos para llegar lo mejor posible al miércoles. Autocrítica a cuentagotas. En Colo-Colo lamentaron la derrota y apuntaron al arbitraje de Cristian Garay como uno de los responsables del 1-0 en contra. Fernando Ortiz asumió que es el mayor responsable de la caída, pero también le dedicó palabras al juez central. Sucede igual porque me tomé 10 minutos para poder tener la coherencia de poder hablar sobre el tema. No me gusta llorar, no soy de llorar, me hago responsable de la derrota, pero sí hubo quizás una tendencia a faltita tras faltita llevar a lo que sucedió. En el sur tampoco quedaron conformes con el arbitraje. Universidad Católica venció por 2-1 a Ñublense en un polémico encuentro. Juan José Rivera, técnico de los chillanejos, lamentó que el VAR haya sido tan incidente en el resultado. Le dije a Fernando Béjar hace un tiempo atrás, le dije, dentro de las cosas buenas que me gusta de ti es que tú eres de los poquitos árbitros que sostiene su decisión del VAR. Pero hoy día el VAR le cobró todo. De hecho, hoy día no hubo casi ni un cobro de él que haya sostenido. Entonces, esas son cosas que son muy finas y que no las puede revisar el VAR. Se metió de cabeza en el derbi. Alexis Sánchez lideró la remontada del Sevilla, que rescató un valioso empate a 2 goles con el Betis de Manuel Pellegrini. Alexis Sánchez marcó con una vistosa palomita y se quedó con la sensación que pudieron haber ganado el partido. Hermoso porque de 2-0 pudiste haberlo ganado 3-2 y entramos al primer tiempo al camarín, dijimos no perdamos la cabeza, que vamos a hacer un gol y lo vamos a remontar. Y creo que eso fue fundamental para el primer gol y después el segundo. Incertidumbre total. La crisis de Medio Oriente tiene a Irán prácticamente fuera del Mundial y a muchos otros eventos en duda. En España, el periodista de Cadena SER, Ignacio Marcano, indicó que la finalísima del 27 de marzo entre España y Argentina podría ser reprogramada. La opción de que se juegue en Lusail, en Qatar, es la favorita para todos y también para Qatar, y no se descarta postergarla si todo esto sigue así, pero que se juegue aún así en Qatar y no en esa fecha FIFA en otro lugar. Se fueron contentos, pero uno más que todos. Luciano Dardieri se quedó con el título del ATP 250 de Santiago gracias a la victoria sobre Yannick Hanfmann, el alemán. El ítalo-argentino agradeció a la organización y reconoció que fue de menos a más en el Chile Open. No era la primera vez que ganaba un título, así que estaba con confianza. Yo creía que lo podía hacer. Los jugadores que estamos en el torneo habían ganado y perdido con todos, así que dije, ¿por qué no poder llevarme el título? Así que nada, muy feliz de haber agarrado ritmo y semifinal fue un gran tenis. Y en ADN.cl. Revisa la programación de la selección chilena de básquetbol que enfrenta hoy un partido crucial en su proceso clasificatorio. Chequea también las declaraciones sin filtro de Manley Clervaux tras el segundo triunfo de Deportes Puerto Montt en el campeonato. Y entérate además en ADN.cl de la reveladora estadística de Fernando Sampedri, que sigue rompiendo récords en el fútbol chileno. Los tenores están en el clásico de las dos. ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Hola a todos, yo soy el león. Hacia Juan Marcelo Perales, es de la U, levanta el centro, la mete al área buscando arriba para Lucero, golpe cabeza, la deja al punto, va el gol, atención, gol de la U, gol de la U, gol de la U, gol de Saldivia, gol de la U, gol, la U, la U, la U, la U, la U, gol, la U, la U, la U, la U, la U, la U, 24 minutos del segundo tiempo. El grito de gol, los ex colocolinos, arriba Lucero, pelota casi en el punto penal, le pega con la derecha, que la derecha, le mete el alma, Saldivia, le mete el alma, pelota adentro, el grito de gol, grito de gol, grito de gol, grito de gol, para la U que está ganando el clásico, 24 segundo tiempo, la U tiene 1, Colo tiene 0. Y lo ganó nomás la Universidad de Chile en cancha del Estadio Monumental. El relato de Tito Garrido. Gracias por todos sus saludos. Felices 18 años. Radio ADN y el superclásico del fútbol chileno
se quedó para la Universidad de Chile. ¿Por qué lo ganó la U? Gonzalo Jara, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, yo creo que el clásico no fue bueno, me quedo con el primer tiempo, luego lo gana por una pelota detenida, o sea, por el detalle y por una pelota detenida que encuentra a Saldivia. Después, bueno, vamos a desglosar lo futbolístico. Importante las pelotas detenidas, hoy más que nunca en el fútbol siempre, pero ¿quién se duerme ahí en la marca de Lucero, Gonzalo? A ver, estaban marcando en zona, no hay marca personal dentro del área. Dentro del área marca en zona se marca el que más cerca estaba. Dentro de eso era Correa y uno más que pasa por... No, Ulloa el que pierde. El que pierde, sí. Ulloa, para perder puede perder en la dividida, pero después el rebote entra muy solo Saldivia. Ahora, la recomendación en ese tipo de jugadas siempre es marcar en zona o se podría haber hecho algo más. Se marca en zona. Normalmente los tiros libres en los costados se marca en zona y uno marca los dos principales a veces, pero el resto se hace la línea. ¿No? Fue un clásico de Lucio Rodrigo Hernández que dice el que más sabe. El partido se preveía un partido apretado porque habían urgencias por ambos lados. Colo-Colo llegaba con más confianza, pero tampoco con un fondo futbolístico que uno dijera realmente era favorito. Cuando se preguntó acá, yo creo que se expresó de esa manera. Y la 1 venía mal, la 1 venía mejorando, lo que pasa es que venía sin resultados y por eso finalmente también hace un partido pragmático. El partido efectivamente fue deslavado, después del gol de la U también hizo su negocio, dilató los tiempos, y le dio un timing distinto al partido porque le convenía que el partido no tuviera dinamismo. Colo-Colo lo trató ahí de apurar, ingresando jugadores por las bandas, pero no le alcanzó y finalmente el triunfo es merecido, en mi opinión. Ya, pleno de Rocío Ayala, que marcó triunfo de la Universidad de Chile 2-0, también del táctico Leo Burgueño, que había puesto un partido con muchos goles, 3-2, igual en favor de la Universidad de Chile. Un 3-2 a favor de la U. Usted hablaba recién con Gonzalo acerca del balón detenido, los últimos 17 goles en el Superclásico dentro del área, 5 de penal. Eso me gusta, que el Tigre entrega datos, además parte de los 18 años. Felicitaciones Tigre Cruz, usted es fundador de ADN. Y el abrazo para toda la gente, de verdad, ayer fue muchísimo, nos contaba por interno Manolo Fernández y al mismo tiempo recibíamos el cariño de la gente ayer a través del WhatsApp de ADN. Fue muy lindo transmitir el partido, la gente siempre conectada a la radio y con ese cariño por los 18 años. Tiro libre de Marcelo Morales, cabezazo de Lucero y aparece Saldivia. Gol de Saldivia, partido y gol de la U. ¿Le gustó el clásico Tenor del Pueblo? ¿Qué me dice del triunfo de la Universidad de Chile? Un partido cerrado, un partido opaco, para cabecearlo en la casa, yo me imagino, sobre todo en el segundo tiempo. Otra cosa muy distinta es verlo en el estadio con todo lo que eso implica, pero me imagino yo que en la casa muchas veces la gente lo puede haber cabeceado. Independientemente de eso, la U vuelve a hacer un gol desde el costado izquierdo con un tiro libre. La semana pasada, tiro libre de Salomón y el cabezazo de Nico Ramírez. Ahora, cabezazo, tiro libre de la izquierda de Morales, más alto el centro. Bueno, de hecho Paqui dice no lo practicamos de esa manera, o sea, el centro es como hizo el gol Nico Ramírez, eso es lo que busca. Claro, pero aquí la diferencia fue que yo creo que también ahí hay lectura de los jugadores cuando Lucero se da cuenta que él lo está tomando y que él tiene una ventaja en la estatura, y ahí viene la jugada. Primer tiempo, una ocasión muy clara para la Universidad de Chile en esa pelota, en ese despeje de Ramírez. Fallido de Vidal. No, de Ramírez. Despeja Ramírez y Vidal queda corto, pero el despeje es de Ramírez. ¿Pudo hacer otra cosa el Gato Lucero? ¿O le quedó muy incómodo el balón? Yo creo el bote alto y lo que dice el Tigre. Recién está tomando ritmo de juego, mucho tiempo sin jugar en el segundo semestre el año pasado. Yo creo que no pensó que Vidal iba a fallar. Claro. Que no dudó. Se la creyó. No pensó nunca que la pelota iba a pasar y iba a quedar tan solo mano a mano. Y después hay un remate de Correa que la pudo haber controlado, quiso pegarle con la misma velocidad al pase de Aquino, y la otra el remate de Romero, donde está la muy buena intervención de Castellón arriba. Y en el segundo tiempo el partido transitaba por un partido muy anunciado. Colo-Colo, yo creo que Meneghini además vio con su cuerpo técnico, analizaron muy bien los partidos de Colo-Colo en el Monumental. ¿Cuántas situaciones Colo-Colo había creado con Unión La Calera y con Everton? Al final les crea situaciones cuando empieza a empujar, cuando la gente los lleva, etcétera, con el de atrás pique el indio. Pero desde el juego, Nacho González empieza a hacer figuras sobre el final y Avellaneda lo mismo. En general, hay un momento en la transmisión que estábamos hablando, no estaban en el podio, y eso te dice mucho. Sí. Entonces,
lo que hizo ayer, le jugó con una línea de 5, eso lo marcó mucho Rocío en su reporteo, lo mencionamos durante la transmisión, y después hay una declaración que me parece, más allá de los reclamos que no me parecen correctos del entrenador de Colo-Colo, de Fernando Ortiz, cuando él dice algo que al final lo está perjudicando a él, dice: mandamos al sacrificio a Maxi Romero, abierto por la derecha, que tiene que hacer un recorrido más largo muchas veces, que tampoco lo hace, y juega abierto por la derecha, y ahí él no va a rendir. No va a rendir, porque no... Ahora, aún así tuvo una clara, digamos. Claro, pero fue por un rebote, pero va a aparecer, pero sí, es por una circunstancia del juego, por una determinante del juego, pero en el desarrollo del partido, y ahí yo creo que hay algo medular. Hay algo medular porque Colo-Colo no está atacando bien. Yo creo que, desde el punto de vista de los cambios también, ahí hay una variable interesante. Colo-Colo se vio obligado, entre comillas obligado, a hacer 3 cambios, o instruyó 3 cambios, que fueron la salida de Aquino, la salida de Romero Vidal. Y la salida de Vidal. Qué condicionado quedó Vidal desde sí, claro. 5 minutos la tarjeta, ¿no? Exacto. Y esos 3 cambios, que fueron 2 obligados, ¿no? Porque Aquino con un problema muscular, ¿no? Sí, pero aquí no iba a salir antes que rematara. Iba para afuera sí o sí. No, está claro, toda la razón. Lo que te quiero decir es que esos cambios fueron forzados, finalmente, pero yo creo que Colo-Colo se resintió, porque eran 3 jugadores que todavía le estaban dando fortaleza al equipo y tenían una estructura más sólida, independiente de que los cambios que buscó Ortiz, tratando de abrir la cancha y buscando juego por las puntas, nominalmente era una fórmula, pero Colo-Colo quedó como un equipo muy liviano. Y muy desordenado. Hay unos juegan en segundo tiempo en la mitad de cancha que 2 jugadores de Colo-Colo se estorban y después vuelve a ocurrir. Exactamente. Es ahora, que en algún momento podría haber aguantado un poquito más. Yo creo que en contraparte, pero 10 minutos, en realidad no era mucho más. Yo creo que el problema es lo que decíamos en la transmisión. Hay un momento que Colo-Colo queda 4-2-4 y después queda con 3 y 5 arriba. Y es lo que muchas veces hemos hablado. Es lo que hemos hablado muchas veces en esta mesa. Sí. No se trata de poner gente arriba o jugadores con condición de atacantes, porque los equipos de fútbol que va a atacar mejor. Claro, tienen que tener una estructura, un orden, una manera de llegar. Tampoco es como en algún momento se decía, no, es que si tú pones puros buenos para la pelota la cosa va a funcionar, como el Brasil 70, que es una excepción. Bueno, en el caso de la U, haciendo el ejercicio inverso, esta vez Paqui pone a Romero, que fue lo que yo le reproché en su minuto del partido con Limache, que con Danilo tuvimos una discrepancia. Te escuchaba ayer en el comentario y tú esta vez sí valorabas como un acierto haber puesto al paraguayo. Por las circunstancias del partido, pero el otro día el otro partido también tenía circunstancias. No, el otro partido era Poblete y listo. Limache no estaba llegando. Pero analizamos lo de ayer y escuchemos a Jara. A ver, yo creo que desde el funcionamiento y desde el sistema creo que se equivoca Ortiz. Ahora lo digo con el diario del lunes, sí, pero lo dijimos durante la semana también. Pero desarrolla. Para mí era que jugara Correa, un jugador que no venía jugando, y sacar a mi mejor jugador, al que venía marcando, que era Romero, sacarlo de ahí y llevarlo al sacrificio, creo que le hace mal al colectivo, y le hizo mal al colectivo, al funcionamiento de Colo-Colo. Romero puede jugar ahí, sin ninguna duda, lo hizo, puede ir, venir, no tiene ningún problema. Pero perdió, o sea, la que tuvo Romero fue una pelota de 9, una pelota que saca Saldivia, que le queda dando bote y termina sacándola por sobre el travesaño Castellón. Además, a eso sumaría lo que decía Rocío en la previa del descaseteo de Meneghini. Les dijo durante la semana, es clave que no entre en juego Méndez. Tómenlo. Y Méndez jugó muy incómodo el partido ayer. Pero mira, eso habla de, primero, lo bien que planificó el partido Francisco Meneghini, y después habla de lo expone a Colo-Colo, no a su entrenador, sino que expone a Colo-Colo que tapándole a Méndez y a Aquino, el equipo pierde funcionamiento. Claro. Estaba muy claro que la única forma... Y la salida con Sosa, que era... Que lo marcó, más que encontrarla entre líneas. Sosa, un tipo que lanza bien, que lo vimos, con espacio a la espalda, podía hacer mucho daño, pero él lo planificó muy bien, haciéndole el mano a mano dentro, jugando el 3 contra 3 en el medio, y que lanzaran. Que lanzaran, los 3 centrales de la U iban a ganar todo. Y en lo que veníamos hablando, el otro problema de Colo-Colo es que los laterales son marcadores de punta. Sí. A ver, si yo me voy a defender, no hay problema. Si yo voy a jugar un partido a conservador, a aguantarlo, con esos laterales no tengo problema. Pero cuando se te da el partido que necesita Colo-Colo, porque además el otro problema que tiene Colo-Colo, como lo decíamos, va Romero, y lo dice el entrenador, va Romero al sacrificio, a la derecha. En la izquierda, Aquino tiene la tendencia de venir hacia adentro. Tú tienes que romper por fuera con alguien que tenga velocidad.
el mejor Mauricio Isla, por ejemplo, que venía de atrás y era una gacela, llegaba rápido y llegaba además. A ver, y no es llegar simplemente, sino que saber llegar. Entonces el problema de Colo-Colo hoy día es que los laterales cumplen dentro de sus posibilidades lo que pueden hacer. No son sus características. Ahora, Colo-Colo sigue siendo muy predecible. O sea, todos sabíamos los mismos cambios que iban a hacer, ¿no? O sea, se han venido haciendo durante las 5 fechas que van los mismos jugadores, y Colo-Colo no cambió su forma. O sea, Colo-Colo, la realidad por los cambios, que son distintos, o sea, siguió jugando el mismo sistema, diferentes intérpretes, no sé, Marchán, Hernández, lo que quiera, son jugadores más encaradores. De hecho, Marchán para mí hizo mucho más, que entró bien porque puso la pelota en el área, tiró centro, algo más llevó, pero no es que fue a buscar el Colo-Colo el partido, no es que sacó un lateral y puso línea de 3 y se fue, ganó un volante más o un delantero más. De hecho, es contraproducente, porque finalmente cuando uno pone extremo, en eso de ir a buscar el partido, lo que mejor le venía era que viniera Romero y Correa, ¿no? Con doble 9 en el medio. El que venía exigido, perdona Gonzalo, el que venía exigido al partido de ayer en el Monumental era Meneghini. Con esto zafa, hay que esperar lo de Palestino. ¿Cómo queda Ortiz, Rodrigo Hernández? Ortiz pierde crédito, por cierto. Perder un clásico no es menor. Ahora, obvio, tiene una cuenta de ahorro ahí significativa. En el caso de Meneghini, creo que en algún sentido se juega el puesto, si es que el resultado hubiera sido categórico a favor de Colo-Colo, pero yo sé que había una moción por sostenerlo. Ahora, también la estructura hoy día de propiedad y de control en la U no es tan grande, entonces al final la decisión no es un directorio como el de Colo-Colo, donde pueden haber opiniones divididas y haber 3 visiones, ¿no? Que el Club Social opine una cosa, que el Grupo León Vial, Ruiz Tagle otra, y Moza con su gente una distinta, digamos. Acá no, acá prevalece una mirada y es más fácil ponerse de acuerdo, y lo que yo sabía es que, además por una cuestión financiera, acá en la U se toman decisiones financieras siempre muy, muy pensadas, y sacar a Paqui era mucha plata y eso estaba calibrado. Pero la operación ya la habían lanzado al filtrar el sueldo y el contrato. Bueno. Ya lo habían hecho. No sé. Sí, lo hicieron porque el periodista no se va a enterar de... Porque de alguna manera lo que me dijeron, esa cifra no es tan cierta. Sí, puede dar lo mismo, pero la operación la hicieron. Como la misma operación que hicieron con... la misma operación que hicieron con Gustavo Álvarez, cuando le quisieron echar la gente encima y al final Gustavo Álvarez no se ha comido ni un ceviche. Usted dice por la selección peruana. Claro, cuando le tiraron la operación. Y recordemos que lo que pasó esa vez, le dijeron a Gustavo Álvarez que no pusiera a Ignacio Tapia frente a Deportes La Serena. Sí. Que hizo. Lo puso. ¿Por qué? Porque se iba a quedar sin centrales. Así es. Esa es la verdad de la milanesa. Y le filtraron y le armaron esa operación. Entonces, esta gente no es confiable desde esa perspectiva. Y en el caso de lo que tú decías de Ortiz... De Ortiz, a ver. Yo creo que no tiene espalda. Porque Ortiz viene paso a paso. Partido a partido. Partido a partido. Y el hincha de Colo-Colo evalúa a quién le ganamos. Le ganamos a Everton con un gol discutible, sí. Y sobre el final... Pero no es el hincha el que evalúa. No, pero hoy día el aplausómetro de los hinchas influye. O te olvidas lo que pasó con Berizzo. Pero hoy día en el clásico, en el día de ayer, yo creo que queda expuesto, no es que, sí, la U lo expone, pero queda expuesto el plantel que tiene Colo-Colo. Eso es. Que no hay más, a ver, ¿no son malos jugadores? No. Para competir quizás en el clásico o competir como lo está haciendo Limache, como lo está haciendo la Universidad Católica, que para mí tienen más plantel. Es un equipo normal. Un equipo normal. Exacto. Pero que terminó ganando sus últimos 2 partidos en el minuto 90 y un poquito más. Eso, la U ayer expuso a Colo-Colo en lo individual, en qué más tiene, qué otras variantes tiene su entrenador. Y tiene, esto sí, Ortiz y Colo-Colo tienen fortuna en esta pasada. Porque el partido que viene es frente al Audax. Que el Audax va a jugar mañana en Calama frente a Cobresal, un partido... Algo parecido a lo que le pasó con O'Higgins. Lo mismo que le pasó con O'Higgins. Entre paréntesis, después lo vamos a tocar. O'Higgins, muy felices, peleando por ingresar a la fase de grupo de la Copa Libertadores o la Sudamericana, que ya están adentro. Desde que empezaron a competir en el torneo internacional, en la Copa Libertadores, 0-9. Oiga, lo de Colo-Colo, ya me apura Rocío Ayala porque la U practicó hoy y tenemos toda la información de los azules, pero lo de Colo-Colo solo como adelanto, Rodrigo Hernández, Gonzalo, Danilo, lo de Colo-Colo con Arturo Vidal de titular, ¿podría haber sido otra la figura? Esa titularidad de Vidal
no se tranza, digo yo, porque a lo mejor hay otros elementos como para el mediocampo, ¿no? Carlos, agrega otra cosa a la pregunta de los tenores. Lo que dijo el entrenador. Lo que dicen ayer, o sea, jugó lesionado. Jugó lesionado, que tenía problemas, que era para respirar, sí, costal. Tenía problemas en la costilla. Dejo entonces enunciada la pregunta con la declaración del cuerpo técnico de Colo-Colo, y bueno, ya nos tendrá que contar Cristian Alvarado, porque ahí también se generan dudas con respecto a esa parece necesidad de que siempre Arturo Vidal sea titular en Colo-Colo y buscar alternativas. Atención, tenores, porque Doña Carne se la juega con fichajes de último minuto. Costillar importado a 5.498 pesos. La pechuga de huesada importada a 4.498 y la posta paleta a 8.498 pesos. El tercer tiempo se juega en tu parrilla con Doña Carne y doñacarne.cl. A las 14:30 arranca el partido por la Serie A en Italia. El Pisa con Felipe Loyola como estelar en la mitad de la cancha enfrenta al Bolonia. Necesita sumar puntos para salir del fondo del calcio. Hyundai Camiones y se presentan los nuevos Mighty X6 y X8, ahora equipados con un poderoso motor de 3.9, más potencia, más torque y menor costo operacional, porque cuando se trata de camiones, el que sabe, sabe. Cotiza entonces en Hyundai Camiones y Uses.cl. Hyundai Camiones y Uses, marca de calidad mundial. Qué tremendo gesto, qué tremendo regalo el que nos hace llegar hoy en el estudio de los tenores el editor de camisetas a propósito del aniversario. Pero se pasó, aquí está, lo pueden ver ustedes a través de los canales digitales de ADN, la camiseta de Chile. Tiempos de Sudáfrica aproximadamente para ir a jugar la Copa del Mundo. Hermosos tiempos que no volverán. La 18 como los 18 de ADN de el bicampeón. Aquí está, en la mesa, Gonzalo. Un aplauso. El bicampeón. Muchas gracias, Gonzalo. Oye, dice 18, claro. Sí. Y además una camiseta que para el hincha es muy especial. Porque sumado a los 18, aquí está la de Zamorano, que era el 1+8. Cuando jugó con el 18, porque el fenómeno se quedó con la camiseta número 9. Aquí están en los 18 de ADN. Oiga, muy bien, lindo gesto de nuestro amigo David Marambio. No falla, Marambio. El editor de camisetas, impecable. Ahora, con lo riguroso que está el fútbol hoy día, ese 1+8, la jugarreta Iván no se la aguanta, ¿no? No, hoy día imposible, ¿no? No estuvo pícaro ahí, estuvo bien. Sí, estuvo muy bien. Claro, quería el 9. La pidió. ¿Quién llegó al Inter en ese entonces? El fenómeno, Ronaldo. Nada que hacer. 1+8, 9 igual, ahí vamos a Zamorano. Lo mejor que el año anterior Ronaldo juega con la 10 y después el presidente le dice, lo veo a Ronnie decaído, con falta de ánimo, mejor le regalamos la 9. ¿Qué pasa con la U? Gracias, editor de camisetas, lindas camisetas para quienes se conectan al streaming a través del canal de YouTube y las plataformas digitales de ADN. El Super Lunes te dio una paliza con el taco. Devuelve el golpe con esta oferta imbatible de Santa Isabel. Atún Lomitos Antarctic, 91 gramos, drenado, ¿eh? Drenado. Pídalo así, drenado. Sí, lo escuchan los tenores. A solo 990 pesos con todo medio de pago. Encuentra más ofertas en tu Santa Isabel favorito o en santaisabel.cl. ¿Cuántos invictos quedan en el campeonato de primera división? ¿Cómo está la tabla en la parte alta? Un invicto. Se trata de Deportes Limache. Limache que no pierde en el torneo, que tiene 5 jugados, 3 ganados, 2 empatados, no ha perdido, 11 goles a favor. Importantísimo. Así como San Pedro y la Católica, es importantísimo para llegar al gol en la estadística el Popín Castro. 5 en contra, 11 puntos. El detalle cuando una institución quiere dar un salto de calidad y se prepara para jugar en primera. Limache hoy día es líder en 5 fechas con 11 puntos. ¡Saludos a Limache! El año pasado, en 5 fechas, Limache tenía solo 2 unidades. El que sabe elige celebrar el mes del maestro en Sodimac, con variedad de herramientas, las mejores marcas, calidad garantizada y todo el stock para su obra. Feliz mes, maestros y maestras, Sodimac. La pasión que llevas dentro es la pasión del superclásico por ADN. Trabajó la U, puras sonrisas, alegría total en la cisterna. ¿Cómo te va, Rocío Ayala? ¿Qué tal, Carlos Tenores? Feliz aniversario para todos en ADN. ¿Saben qué? La alegría es total que ya voy con la información de la práctica, pero acá estoy sorprendida porque se nota el cielo más azul, el ambiente acá con los hinchas ha sido espectacular, tanto así que justo ahora que salíamos al aire me acaban de regalar un completo y una bebida a los hinchas. O sea, así de contentos están, así que un agradecimiento a Jonathan y Antonella Ramírez, ahí que son de Quilapilún Alto, de los Andes, así que para que vean, ¿no? El reflejo de la alegría que causa volver a una victoria, conseguir un superclásico en el Monumental, hinchas que no pudieron estar presentes, pero acá desbordan alegría y es un poco lo que se refleja ahora con este regalo que nos hacen llegar. En una práctica donde también, más que nada, fue para soltar tenores, porque la U suele llegar tempranito acá al CDA, pero hoy 9:30 más o menos estaban los jugadores, o sea, se tomaron su tiempo,
tiempo fue más corto, fue más que nada para seguir ya no celebrando, porque eso se hizo ayer en el camarín con música, con alegrías, con risas, con fotos, pero ahora ya todavía comentando lo que fue el Superclásico, buscando que vuelvan a focalizarse, a concentrarse, pero más que nada lo de hoy fue para mentalizarse en Palestino y también el hecho de revisar a los que estaban más tocados. Mañana ya hay que ver cómo amanece Javier Altamirano. Hoy día al menos dijo que estaba bien, que este golpe en uno de sus pies no lo tenía tan complicado, así que lo más probable era que podía estar, pero vamos a seguir obviamente atentos a su situación porque no terminó el partido. En un momento se pensaba que podía salir en el primer tiempo, así que en general una práctica que deja mucha alegría, pero tanto futbolístico no, porque eso se va a ver mañana para pensar ya con la pizarrita para Palestino. Así que escuchemos acá a Paqui lo que necesitaba este equipo, esta justicia de la que él habla, porque él hace rato creía que la U venía mejorando, venía encontrándose, pero no podía ganar. Así que escuchemos al técnico de la U sobre esto que por fin se da y de qué manera en el Monumental. Es un envión anímico ganar acá al clásico rival y, como digo, insisto mucho en cómo ganamos. No fue que el rival tuvo muchísimas situaciones de gol y nosotros en una jugada aislada lo ganamos. Tuvimos nuestras opciones, no sé si tantas, ellos tampoco, pero estuvimos muy presentes en el partido, desde el mediocampo, desde apretar, desde nunca echarnos para atrás. Si en algún momento defendimos más atrás es porque ellos nos empujaron, no porque nosotros queríamos, y es un envión anímico que refuerza todo lo que venimos haciendo, que es muy bueno. Los jugadores entrenan muy bien, tenemos muy buena dinámica en la semana y obviamente nos sirve para la confianza. Sirve para la confianza entonces, y en el plantel, bueno, nosotros estamos acá en el Centro Deportivo Azul, en general los jugadores les han pedido concentración y a foco en lo que va a ser este duelo por la Copa Sudamericana, entonces han salido por lugares más alejados, ¿no?, que el portón principal. Algunos sí han podido compartir con los hinchas, apareció Marcelo Díaz, apareció Lucas Asadi, que ya les voy a actualizar su parte médico, pero en general los que fueron titulares en la jornada de ayer, evitando un poquito el ruido y volviendo, ¿no?, al silencio de este duelo que también es importante económicamente, es muy importante para la U y también para tratar de seguir disminuyendo este castigo que tienen en copas internacionales. Así que el plantel ayer sacó la voz Gabriel Castellón, que tuvo una tapada que los hinchas le reconocen muchísimo al final del partido, así que uno que venía siendo cuestionado cómo vivió este superclásico, cuánto necesitaban este triunfo, lo dice también el portero. Teníamos la necesidad de ganar, creo que por cómo se habían dado los resultados de esta fecha necesitábamos sumar de a 3. Fue un partido bastante complicado, creo que ambos equipos tuvimos ocasiones de poder marcar la diferencia. Nosotros, gracias a un balón detenido, pudimos marcar la diferencia, después pudimos mantener el partido y nada, seguimos trabajando. Creo que venimos mejorando partido a partido, pero sí obviamente nos queda siempre el querer mejorar y el querer aspirar a seguir ganando. Estábamos en un momento complicado, no empezamos como quisimos y obviamente se nos estaba complicando, entonces creo que este triunfo ayuda para seguir convencido nomás. Ya, ayer fueron 2. El hincha azul con buena memoria suma otras 4 atajadas de Castellón en clásicos definitorios en Pedrero, como para darle el mérito al portero azul. ¿Qué dice del arquero de la Universidad de Chile, Gonzalo Jara? ¿Y qué dice de lo que viene para la U entonces en esta semana ante Palestino? Si le ganó a Colo-Colo en el Monumental, ¿favorito para entrar a la Sudamericana? Sí, favorito también por lo que hemos visto de Palestino. Yo creo que de eso no puede estar fuera del análisis. Creo que Palestino no es un equipo que necesita tiempo y me encantan los equipos, sobre todo de la Nona Muñoz. Lo hizo muy bien en la Universidad de Concepción y anteriormente con Barnechea. Son equipos que necesitan tiempo para tomarle y darle la mano al sistema y el funcionamiento. Favorito, sí, va a ser favorito porque es un equipo grande y lo va a tener que enfrentar. Ahora, ¿cómo va a plantear ese partido? Ahí está la incógnita, porque cuando jugaron en la Cisterna fue un partido muy, muy táctico. De hecho, la Nona Muñoz le cambió un poco el sistema en el medio, jugó como con 4 volantes, le tapó a los centrales. Fue muy bueno de analizar. ¿El partido de Castellón ayer te gustó? Creo que sí, a ver, creo que por ahí lo decía ayer, estuve con Johnny Herrera y creo que es un acierto lo que él dice. Creo que Castellón ha sido un arquero de clásicos, que le ha ido bien en los clásicos y él ha respondido a los clásicos. Salieron una pelota mal, muy parecida a la jugada a la que se suelta la pelota y termina siendo gol de Limache, que es muy parecido a que sobró, pero creo que tuvo un buen desempeño. O sea, las que tuvo iban adentro y eran goles. No, es un crack total. Bueno, si usted lo dice, tenemos más información de la Universidad de Chile, pero vamos matizando porque es el superclásico, el 199, que ya es historia, Tigre Cruces, y hay voces de los salvos. Y que marca también que la U le ganó
de los últimos 4 partidos, le ganó 3 a Colo-Colo, sumado a la Supercopa de septiembre del año pasado. Una de Ortiz, precisamente, que el 14 de septiembre debutaba en Colo-Colo y perdió en Santa Laura ante Universidad de Chile. Aquí se detiene el técnico, porque primero lo dice, a pie de campo, pasaron los minutos, revisó el compacto del compromiso y seguía criticando el accionar de Cristian Garay, el árbitro del duelo. No sé si traía el peso de la carga del clásico pasado, donde sus ojos, todos los ojos estaban sobre él en ciertas situaciones, pero esa falta de Jonah del partido donde choca al rival para que su compañero la pueda agarrar, hay miles. Incluso Claudio, anterior o posterior, sucede igual, porque me tomé 10 minutos para poder tener la coherencia de poder hablar sobre el tema y sucedió. No me gusta llorar, no soy de llorar, me hago responsable de la derrota, pero sí hubo quizás una tendencia a faltita tras faltita llevar a lo que sucedió. Claro, porque esa falta de Villagra, la que marca el técnico de Colo-Colo, es el tiro libre Morales, que después termina en el gol de la Universidad de Chile. ¿Influye el arbitraje? ¿Le gustó cómo lo encaró post partido Ortiz, Danilo Díaz? Lo analizábamos ayer en la transmisión y yo creo que coincidíamos que los árbitros locales, sobre todo en los clásicos, dan manga ancha como hasta el minuto 65-70. Y de ahí ya se empiezan a poner puntillosos. Porque en el primer tiempo dejan jugar bastante. Quizás la tarjeta amarilla, yo creo que exageró con la tarjeta amarilla de Vidal, era falta, pero ahí yo creo que se equivoca. Quizás por la posición yo creo que ahí quiere sentar un precedente. Claro. O sea, ¿cómo se va a jugar el partido? Claro. Bueno, ojo, muestro la primera y el resto es un mensaje para todos. Claro, pero quizás se apuró. Se apuró, yo creo que por la posición que él tenía, por cómo lo ve. Pero no gravita. Ahora, el problema es que en lo que sí tiene razón Ortiz es que es una faltita de Villagra. Entonces, tal como lo que le pasó a Medel, que le cobran un penal, que no sé cuántos penales se van a cobrar así, los árbitros empiezan... Penal y roja, originalmente. Claro, los árbitros empiezan a quedar atrapados. Empiezan a quedar atrapadísimos en este tipo de acciones. Pero tal vez el arbitraje para mí, Carlos, para cerrar, no influye en nada. Se discutió en la semana y tal vez la pregunta es anterior, Rodrigo, porque sí. Fue correcta, fue lúcida la designación de Garay para este partido, porque lo menciona Ortiz y le saca el clásico anterior. Es que Garay finalmente es elegible para un partido así, si tampoco es que hoy día abunden en el arbitraje chileno candidatos para un partido de esta naturaleza. ¿Manejó bien el partido ayer? Yo creo que sí, por lo que dice Danilo. O sea, él intentó dejar jugar, pero efectivamente quedó presa en algún sentido de la amarilla de Vidal. Ahora, cuando Ortiz se da su tiempo, revisa a la rápida lo que quiera y cuantifica, porque él, en un minuto él cifra, dice, fueron 9 faltas. 9. Yo creo que eran faltitas. Lo que pasa es que si tú después efectivamente la pareas esas 9 faltas con la de Villagra, evidentemente el efecto comparativo, el paralelo se establece de inmediato. Pero yo prefiero quedarme más en el error de Villagra de generar un tiro libre así que en otras circunstancias que para mí fueron roces propios del juego. Ahora, la calle pregunta y reacciona de inmediato, y esta va para Gonzalo Jara. ¿Tanto le costaba a Ortiz pensar en atacar por el lado de Morales, que debutaba y venía sin fútbol? Es lo que lo hablamos acá. Claro, pero puso a Romero. Que es el jugador que no va a atacar por ese sector y que naturalmente se va a centralizar. Yo creo que tenía que haber jugado con extremo y que los extremos se posicionaran entre el volante, entre Morales y Saldivia, le iba a hacer mucho daño a la espalda. Ahora, ¿cómo planificó el partido? Es muy válido, lo entendemos, pero no era el partido, pareciera ser que todos creíamos tenía que jugar Colo-Colo. Ahora, es interesante cuando uno va captando en la previa algunas declaraciones, lo que dice Gonzalo. Llegó Carlos Casella, el Monumental, y le dijo a Tomate: no me aburran con eso del doble 9. A mí me gustan los punteros. La historia de Colo-Colo es para jugar por fuera, con punteros que abran la cancha. Y coincido totalmente. Y lo dice antes del partido. Ya, bueno, pero el doble 9 tampoco a esta mesa le parecía tan descabellado para Colo-Colo con estos jugadores. Pero es que no fue doble 9. A ver, el doble 9 lo usó. Es con Aquino atrás de ellos. Con Rombo, y lo hizo con Everton. No le funcionó. Ya. Decidió jugar con extremo, lo hizo, y es como Colo-Colo había mejorado. O sea, yo entiendo que la necesidad de ir con extremo, terminar jugando con doble 9, el 4-2-4, pero tampoco... Ahora, si invocaba la que sacó Castellón, ¿qué estaríamos diciendo en este momento? O sea, ¿cómo se da el partido? Pero si ahora Colo-Colo lo hubiera invocado. Si pero Romero la mete al ángulo. No tiene nada que ver con el juego, con la planificación. Está bien, pero ¿qué diríamos?
No tiene nada que ver con el juego. Ahora, Jara, habríamos dicho que Romero tiene que jugar por el centro porque termina definiendo como 9. Claro. Jara, para ir sacando conclusiones, entonces, en esa posición, Aquino, ¿lo desaprovecha Colo-Colo? Como para ya sacar alguna conclusión con respecto al jugador, ¿no? A ver, si Aquino quiere, si queremos posicionar a Aquino en otro lugar, tiene que sacar a un volante. ¿Y a usted dónde le funciona Aquino? O sea, Aquino brilló jugando a la izquierda en Vélez. Ahora, en otro equipo, en otro funcionamiento. Pero ayer Aquino jugó por la izquierda, partió en la izquierda. Yo creo que Aquino ha ido creciendo. Sí, yo creo que no le funcionó porque lo que dijo la Rocío en su reporteo y lo que insistió Meneghini y lo dijo Rocío durante toda la semana, sobre todo en las últimas 48 horas. Línea de 5. Y le jugó con la línea de 5 y le cubrió todo el sector, más los dos volantes. Y Charles Arangui jugó un clásico, como hay que jugar los clásicos. Para ADN, ¿quién fue la figura ayer de Tigre Cruces? Saldivia. Por el peso de marcar el gol, pero... ¿No? Te digo algo, fue desde antes. ¿Sí? ¿Sabes que casi todo... un voto para Castellán. Casi todo el partido era Sosa y Saldivia. Se iban disputando. Candidatos. Sí. Mire, tuvo Lucio ahí la transmisión. Saldivia la figura. Oiga, ¿y Arturo Vidal lo vamos a escuchar también? Lo escuchamos respecto a las conclusiones, a la cuenta táctica que saca del partido Vidal tras perder el clásico ayer en la cancha del Cacique. Hoy poco porque si me dais tiempo un día más para ver el partido te podría decir, pero dentro de la cancha no vi mucho. Hicieron su partido y con una pelota parada no hicieron el gol, así que más allá no te puedo decir, pero sí se llevan los 3 puntos que era lo que no queríamos nosotros. Y nada, a sacar fuerza nomás, estamos empezando como dije y queda mucho todavía. Claro, y después el técnico Ortiz, como marcaba el Tigre Cruces en la sala de conferencias, reconoce que Arturo Vidal estaba lesionado o algo tocado, entonces uno no entiende nada, Rodrigo Hernández, con respecto a lo que planteamos. Cuando sale Vidal, él sale con la mano en el pecho, o sea, él sale con problemas para respirar. Y después cuando lo enfocaban en el banco todavía tenía el mismo gesto técnico, entonces realmente yo creo que él se exigió al máximo y por eso es que salió antes. Yo creo que a Colo-Colo, insisto, le hicieron daño los 3 cambios consecutivos de una estructura que a lo mejor no le daba la profundidad requerida, pero le daba una estabilidad y una solvencia de equipo que después perdió, con los cambios perdió. Es que, mira, aquí Ortiz tiene que tomar una definición, y ahí es donde se ven los entrenadores. Él tiene 2 centrodelanteros, que son titulares. Pero de acuerdo a cómo él quiere jugar, tiene que jugar con uno. Y es una definición compleja, dura, de partida de la tesorería del club, porque deben ser de los jugadores más caros de la institución, por el peso específico de cada jugador. Romero anduvo por la Champions, jugó en el PSV, Vélez, Argentino, pero sobre todo Vélez y Argentino. Romero, Correa, campeón con Estudiantes, un jugador con pedigrí. Bueno, si él quiere jugar así, 4-3-3, tiene que jugar uno. No tiene otra, porque si no, para los rivales se le va a hacer fácil. Si la Calera, por ejemplo, ese día le puso un doble lateral izquierdo y no le llegaban. Vuelvo contigo, Rocío Ayala. Lo pasó mal la gente de la Universidad de Chile y hay molestias con respecto a lo que vivieron en las tribunas del Monumental. No solamente eso, tenores, el video en adn.cl y en las redes sociales pueden ver el momento en que claramente los dirigentes estaban contentos porque se ganaba por primera vez en la era Paqui, pero sobre todo con este condimento especial de que sea en el Monumental ante Colo-Colo, pero no solamente fue eso, sino que son varias cosas las que reclama la gente de la Universidad de Chile. Nos comentaron y lo decíamos en la previa, que para llegar al estadio retrasaron 10 minutos porque el bus de la U los detuvieron una micro con hinchas de Colo-Colo en Vespucio Sur, que de hecho empezaron a tener fuegos de artificio y que tuvo que actuar Carabineros para poder ayudar a seguir avanzando al recinto. Eso fue algo que nos manifestaron desde la delegación, que los tenía bastante incómodos. También nos decían que fue difícil y aquí hay cosas que mejorar en cuanto a la situación del Monumental, porque nos dicen que la gente de la U tenía que movilizarse entre el camarín y el palco con vehículos. De hecho, nosotros veíamos vans ahí que los esperaban de un lugar a otro, porque en ese lugar está el acceso a la galería, entonces ellos no podían caminar, no podían transitar por ese sector, porque obviamente se iban a encontrar de frente el presidente de Azul Azul, Michael Clark, la vicepresidenta Cecilia Pérez, Aldo Marín, todos los que estaban presentes iban a encontrarse cara a cara con los hinchas, y claramente eso es algo, nos dicen, que está normalizado y que hay que mejorar. Nos dicen que les lanzaron agua a la gente del palco de la U y los guardias no actuaron hasta que alguien
alguien se quiso acercar a golpear incluso el acrílico, que es algo que nosotros podemos ver en el video, que por altoparlantes también les molestó que cuando daban la formación de la U hicieron pausas en los nombres de Saldivia y también de Lucero, y que obviamente eso es con su qué, eso también creen que es algo que hay que mejorar, y que apenas terminó el partido también apagaron el tablero marcador, nos dicen que es algo que había que tener ojo, y que apenas hizo el gol de Saldivia, nos reportan la gente que estuvo viendo cómo fue el actuar también de los medios partidarios de la U, se les cortó la luz a los pupitres de la zona norte apenas hizo el gol de Saldivia, y es ahí donde estaban ubicados la mayoría de los medios azules, así que nos dicen que eso es para tener en cuenta, para mejorarlo en la digamos, experiencia como visitantes, y que van a ver si es que hay alguna sanción por parte de la NFP o de Colo-Colo para las personas que molestaron a los dirigentes, y aparte por un lienzo no autorizado que vimos al comenzar el partido, que según ellos provocaba violencia, ¿no?, en contra de Universidad de Chile con un León que no estaba en buenas condiciones. Así que son varias las quejas con respecto a cómo se fue dando este duelo. ¿Eso pasa en los partidos de la Conmebol? No. ¿Por qué? Porque hay sanciones económicas brutales y porque en los partidos de la Conmebol hay un delegado. En las ligas sudamericanas, nosotros somos el único país que no tiene la figura del delegado. Lo que existe es una especie de ministro de buena fe, sí, que pone el club local. Lo que pasó el otro día en el partido de San Marcos con Santa Cruz, en el ascenso, donde hubo una agresión del presidente de San Marcos a John Armijo, el entrenador de Santa Cruz. ¿El funcionario va a denunciar a su presidente? No. Entonces, jamás. ¿Cuánto cuesta tener un delegado con plenos poderes como ahora se puede actuar de oficio porque las imágenes pero eso ya pasó, ya es en el día, en el momento. No, está bien pero si estamos, mira, pero es que tú al decir ya pasó es como bueno, no hagamos nada. No es que entonces, te vaya eso el informe, pero para que todo eso no fue muy concluyente, es que yo no sé si ustedes vieron la imagen de la agresión al palco de la U. Claro, pero para que eso no ocurra es necesario que estamos de acuerdo en eso, Danilo, 200%. Lo que yo digo en función de lo que mostró ese video, que se puede hacer algo después igual. Pero obvio, pues, porque la gente de la U está en el palco festejando como se festeja un triunfo importante. Yo no vi ninguna provocación en la imagen, que es bastante nítida. Y lo que me preocupa y me llama la atención es la actitud de dos guardias tácticos, yo digo tácticos por cómo estaban vestidos, ¿no? Estaban de negro, qué sé yo, ante tipos que estaban poco menos queriendo trepar al palco desde Rapa Nui, que obviamente les decían de todo, pero además con una actitud agresiva a más no poder. Entonces yo digo, digamos, el rol preventivo de esos guardias no se cumplió. Porque, o sea, es que yo creo que es muy grave. O sea, ¿por qué los guardias fueron tan pasivos? Dejan muy mal a Colo-Colo. O sea, los tipos no fueron profesionales y dejan mal a Colo-Colo. Y acá lo más importante es resguardar la integridad de la gente de la U, que realmente yo creo que se vio urgida, amenazada por la actitud de 3 o 4 tipos que estaban dispuestos a todo. Mucho por corregir en eso, Rocío. Al cierre breve, bajas y la situación de Lucas Asadi para el partido ante Palestino por la Sudamericana. Sí, la baja obviamente que más resuena es la del autor del gol frente a Colo-Colo, que es Matías Saldivia. Él está suspendido para este duelo y si es que avanza también se va a perder el siguiente en la Copa Sudamericana. Evaluando opciones para reemplazar a Saldivia, hasta ahora la que más gana terreno es tener a Fabián Ormazábal en línea de 3 y que aparezca Maxi Guerrero. También está la opción de Vianeyder Tamayo, pero no ha sumado ningún minuto con la U, entonces obviamente lo ven quizás un poquito más atrás. Y también Lucas Romero. Otras bajas, se repite lo de Octavio Rivero con esta sinovitis, que lo tiene muy molesto, lo tiene frustrado al delantero de Colo-Colo, y lo del ex Colo-Colo, porque ahora de Universidad de Chile claramente, y lo de Lucas Asadi, que ayer nosotros lo veíamos acompañar a sus colegas, a sus compañeros, y le consultábamos, y para Palestino todavía no, y ahora la salida, él confiesa que un mes más es lo que calcula más o menos Lucas Asadi con este esguince de tobillo alto, así que queda bastante todavía para ver al 10 entonces azul, así que Lucas Asadi no va a poder estar por el momento, ratificado que no va a estar contra Palestino, pero también le quedan varios duelos todavía para reaparecer. Larga recuperación entonces para Asadi, un mes, nos informa Rocío Ayala. Un abrazo y feliz aniversario, Rocío. Abrazo, tenores. Chile.
Claro, estamos muy contentos. Ayer el aniversario 18 de Radio ADN. Este mes de marzo es el mes aniversario, 18 años. Y la historia de esta radio está estrechamente ligada al ciclo de la selección nacional. Porque salimos al aire en el 2008, porque fuimos al Mundial de Sudáfrica 2010, porque repetimos en Brasil 2014 y ahora 3 mundiales consecutivos y lo tenemos que ver por la televisión. Para saber qué está pasando con la selección chilena, tanta responsabilidad, tanto trabajo, aquí en el Estudio de los Tenores, en el aniversario de ADN 18, Felipe Correa, el gerente de selecciones. Felipe, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, felicitaciones por este nuevo aniversario. Una radio histórica ya en nuestro deporte, en nuestra actividad nacional, así que, y bueno, asociado a estos ciclos, esperemos que en 4 años más nos podamos volver a sentar acá y ahora sí dentro de un mundial. Felipe, bueno, a ti te ha tocado un periodo bastante transversal, ¿no? Trabajaste prácticamente con todos, o sea, bueno, en el tiempo de mayor bonanza, y ahora vuelves para hacerte cargo en un momento donde hay un contraste muy evidente con los mejores momentos de la selección de los cuales tú formaste parte, ¿no? Con Bielsa, con Sampaoli y con Pizzi. Sí, efectivamente. Claro, después desde el 2010 hasta el 2016 estuve en la selección en el periodo anterior, ahora me toca volver en una etapa nueva. Terminamos, último en las clasificatorias en junio pasado y vuelvo a la selección en julio con el ánimo de poder aportar desde adentro a lo que sea un nuevo proceso y convencido también y optimista de que las cosas se pueden hacer mejor para poder volver a estar en un mundial y poder en el fondo ser parte de ese proceso desde la construcción, como les digo, desde adentro de algo nuevo. Así que con esperanza en ese sentido, ojalá que eso en 4 años más podamos hacer el balance y estemos contentos. El calendario internacional, Felipe, ¿cómo viene? ¿Qué es lo que se especula con el Mundial de 2030, por ejemplo? Porque hay 3 países, Argentina, Paraguay y Uruguay, que ya están adentro, por ser por ahora tienen un partido cada uno. Pero ¿qué se especula ahí? Y la otra pregunta, Felipe, es la dificultad que existe hoy día, desde que la UEFA creó la Nations League, para organizar partidos de nivel. Porque realmente cuesta encontrar rivales de peso, porque los europeos ya no juegan amistosos. Sí, bueno, es un desafío. Primero, la primera pregunta relacionada con lo que se especula hoy día, lo oficial, teóricamente, es que las clasificatorias van a tener el mismo formato que iniciarán el próximo año. Todavía no hay confirmación si va a ser marzo o junio, pero eventualmente hay una novedad ahí. Después de esas clasificatorias es probable que Sudamérica, Conmebol, participe de una Nations League europea también, pero eso es después del Mundial en el fondo 2030, que eso sería una novedad y obviamente ayudaría a solucionar un poco el problema que tú planteas de lo amistoso, pero bueno, nosotros tampoco con el contexto de hoy día no podemos dejar de hacer las mayores gestiones para obtener buena competencia, y en esa línea ya tenemos buenas noticias. La semana pasada anunciamos el partido con Portugal que vamos a jugar en junio. El segundo semestre ya está cargado de 2 partidos oficiales con México y Estados Unidos, que son rivales de primera línea también, en conversaciones con un tercer rival de Norteamérica, de CONCACAF, para esa fecha, que es una fecha larga, la de octubre, es una fecha doble desde el 21 de septiembre al 6 de octubre, y la idea es sumar un 4º partido. La de Europa, volver a sumar también un partido adicional, esperamos que también con un mundialista. Y bueno, en marzo también este contexto del FIFA Series, que vamos a participar en Nueva Zelanda, está un poco relacionado con esa dificultad. FIFA también ha querido poder apoyar a las federaciones en participar de torneos amistosos que tengan un contexto un poquito más importante, y nosotros decidimos aceptar esa invitación justamente por eso, porque nos da un contexto distinto ir a un cuadrangular, por más que sea amistoso, que tenga cierto grado de competición y que nos entregue esa instancia competitiva. Y ya en noviembre de este año la idea es jugar en Chile, jugar un partido en Chile al menos y el otro probablemente en Sudamérica. Pues no se puede jugar en 2 confederaciones distintas en la misma fecha FIFA, así que prácticamente cerrando ya la calendarización de este año, esperando que se defina de forma ya concreta y formal cómo va a ser el inicio de las clasificatorias a partir del próximo año. Feli, preguntarte cómo ha sido para ti volver en un momento en que la selección, la realidad lo demuestra, que económicamente hoy día administra más pobreza que riqueza.
desde ir a buscar partidos, desde cómo gestionar y también desde lo futbolístico, porque futbolísticamente hoy día la selección no tiene el estatus que tenía mucho tiempo antes, que lo venían a buscar selecciones para poder competir porque creían que era un buen rival a nivel sudamericano. Hoy día no lo tiene ese estatus. ¿Cómo logras, me imagino gestionando todo, pero cómo se logra de que hoy día Chile pueda ir y participar con Paraguay, jugar con Estados Unidos, México, que partidos que muchas veces uno dice, pues es difícil hoy día salir a buscarlo? Sí, yo creo que la selección chilena tiene un prestigio más allá de la actualidad que efectivamente es muy mala, ¿no? Nosotros terminamos último en la tabla y es una realidad, pero el prestigio como selección está más allá de eso, y eso lo demuestra, por ejemplo, el partido con Portugal. Ellos mismos hicieron ahí un recuerdo de esos partidos amistosos del 2011 o la participación en la Copa Confederaciones, y históricamente nosotros tenemos a nivel sudamericano, creo que somos la cuarta selección con mejor rendimiento y mayores triunfos a nivel de clasificatoria y Copa América. Entonces creo que ese prestigio no se ha perdido por completo. Obviamente hay que seguir, hay que trabajar mucho en el fondo para volver a estar posicionados desde el punto de vista de los resultados en un mejor lugar, pero creo que eso se está logrando. Y ya también en ese sentido de la realidad y actualidad de los jugadores, nosotros ya hemos tenido buenas noticias también en estos últimos 3 meses, 4 o 6 meses del año pasado. Terminamos mejor, cierto, el ciclo de los amistosos. Le ganamos a Perú los 2 partidos que jugamos en octubre y noviembre, le ganamos a Rusia en noviembre, y eso significó que también hubieran buenas noticias desde el punto de vista de la migración de los jugadores hacia afuera. Se fue Vicente Pizarro a la Liga Argentina, se fue Lucas Cepeda a España, se fue Maxi Rodríguez, Felipe Loyola pasó de Argentina a Italia. Entonces creo que son buenas noticias, que son pasos pequeños para ir dando, ojalá, y consolidar eso en el tiempo, pero como les decía hace unos minutos, yo veo con optimismo lo que podamos hacer, siempre desde el esfuerzo, desde el trabajo, desde una planificación que tiene que ser muy estructurada también y muy basal, y por eso también en esa línea yo lo comentaba, a mi llegada conversé mucho con Nicolás de lo que se está trabajando también en selecciones juveniles, donde también hemos visto mejoras. O sea, la 17 fue al Mundial del año pasado en Qatar. Esta 17 que va a competir ahora a partir del 4 de abril ya tuvo mejores resultados en la Copa UC, llegó a la final, ahora fuimos a Talleres, llegó también a la final de ese torneo. Hay jugadores de esa categoría que ya están jugando en primera división. Esteban Páez, lateral derecho de Universidad de Concepción, es parte de esa selección. Byron Barrera de Iquique también ya están jugando en primera. Entonces, cosas que a nosotros nos parecían súper relevantes, empezar a incorporar, donde los jugadores jóvenes tuvieran espacio, donde los jugadores que participan en la selección adulta tengan espacio en otras ligas, las empezamos a notar como un cambio positivo. Pareciera ser que gracias a la selección esos jugadores comienzan a jugar, ¿no? Y debería ser al revés. O sea, que esos jugadores comiencen en su club y de esa manera potencien a la selección, pero pareciera ser que no solamente en estos casos, pero en muchos ha sido al revés, ¿no? A ver, yo creo que estamos haciendo un trabajo bien en conjunto, colectivo con los clubes, de trabajar en conjunto todo lo que va a ser el desarrollo de estos futbolistas y de estos deportistas para transformarlos en jugadores de alto rendimiento. Y a veces, claro, ocurre, y esto, pero no es una novedad, no sé si se acuerdan en la época de Marcelo Bielsa cuando Mascherano debutó en la selección antes que en River. Acá lo hizo con Caroca, en su minuto Sebastián Becasés en Ecuador también lo hizo. O sea, a veces tú como selección también tienes acceso al scouting y a visualizar jugadores, quizás a nivel más profundo, que incluso a veces el mismo técnico del primer equipo tiene la posibilidad de ver a sus propios jugadores por las distintas realidades y urgencias que tienen los equipos. Y lo otro que yo creo que también hemos ido dando pasos hacia adelante en convencer que el espacio que necesitan tener los jóvenes tiene que ver con la estructuración de los planteles. Si tú tienes una relación permanente con los clubes, le vas dando cuenta de los parámetros a los que está llegando un jugador, de la información, de cómo la selección ve una proyección en ese jugador, y le vas transmitiendo que es un proyecto realmente, porque nosotros fuimos a competir a Qatar y ya sabemos cómo están en otros países, jugamos en el Mundial Sub-20, sabemos cuáles son los parámetros a nivel juvenil de lo que realmente alguien puede llegar al alto rendimiento, y si lo transmite a los clubes, puede hacer un proyecto en conjunto. El proyecto, y esto lo ha dicho muchas veces Nico, tiene que ser el jugador. Y creemos que eso se ha ido dando, se han dado ciertos espacios, en el caso
de Iquique, lo hemos trabajado mucho también con ellos, por ejemplo el espacio que ha tenido Byron Barrera, Esteban Páez se ganó su espacio solo, pero cada uno va, yo creo que es parte del diálogo eso que hay que tener con los clubes permanentes para que eso ocurra. Felipe, pero ¿con qué choca la idea? Porque en el desarrollo y después del Campeonato Mundial, Córdoba siempre fue muy, muy crítico de nuestra organización, de la regla del sub-21. Nosotros acá en la mesa comentamos el mercado de fichajes, y el mercado de fichajes chileno es un mercado de después de 30 años del futbolista que llega veterano. ¿Cómo se abre ese espacio cuando a lo mejor esa idea choca o con el presupuesto o la idea del club? Sí, no, es un proceso que no va a ser inmediato y va a ser largo. Y efectivamente es una conversación permanente en esa línea, pero lo que ha dicho Nicolás, más allá de la regla sub-21, ¿no?, es que nosotros tenemos que trabajar todos en conjunto para preparar a los jugadores para el alto rendimiento, y eso puede pasar que un jugador esté preparado a los 17, a los 18, a los 19. Lo que sí, quizás la regla en ese sentido, y esto lo hemos conversado con gerentes deportivos de clubes, te ayuda a exigirle al entrenador que lo ponga. Pero hay otra cosa, que previamente a eso, quizás tú estructurando un plantel con espacio para esos jóvenes, obligas al entrenador a que los ponga porque no tiene otra opción. Y eso también hay que lograrlo, porque entre un jugador de 17 y un jugador de 32, el entrenador con la urgencia del fin de semana va a dirigir al de 32. Eso generalmente es así. Entonces, esa relación y ese diálogo tiene que ser permanente. Creo que se han ido dando pasos, sigue habiendo una brecha importante en esa línea. Ya los porcentajes de participación de jugadores sub-21 respecto a Liga Sudamericana han mejorado en la Liga Chilena. Hoy día estamos por sobre el 9% respecto a Perú, que está en un 3%, y así es la última estadística que vi la semana pasada. Pero bueno, son procesos, digamos, Nico está cumpliendo un poquito más de 2 años en las selecciones juveniles. Este relato lo viene instalando hace un tiempo. Y hay jugadores que están completando recién sus procesos ahora, de haber entrado en una sub-16 hasta una sub-20. Entonces es algo que no va a ser inmediato, pero tenemos confianza en ir logrando ese convencimiento. Pero existe conciencia de que nosotros estamos, y tú mencionabas Perú, estamos en el último escalón, en todas las divisiones, que nuestros jugadores no están siendo competitivos. Vimos el último Mundial Sub-20, los jugadores no estaban preparados, que hay una... Argentina, Brasil, Uruguay, dejémoslo siempre, los paraguas sacan jugadores, sacan sus centrales, sus volantes, y con eso compiten, y compiten jóvenes, y se van. Ecuador sacó una ventaja estratosférica. O sea, el otro día mencionábamos los jugadores que estaban actuando en Champions. A nivel individual yo creo, Danilo, que es verdad. O sea, pero es en todas las divisiones. Entonces, cuando uno ve el Mundial Sub-20, Felipe, dice, nuestros jugadores no están. Mira, tuve la suerte de ahora en el verano, fui a ver un partido del Paulista. Paulista. Y vi 2 jugadores de 19 y 20 años, listo, se lo comentaba al Tigre, listo, ya están hechos, ya. Y nuestros jugadores no logran dar ese salto. Y Nico Córdoba se ha quejado que hay un problema también muchas veces de cabeza, que los cabros, y no sé si Gonzalo el que lo dijo alguna vez, pero se conforman con el tatuaje, el teléfono, el auto y alguna que otra cosa. Sí, yo creo que es un problema que tienen todas las federaciones. A nivel individual, Ecuador, por ejemplo, ha sacado gran ventaja, pero a nivel colectivo, más allá de la selección adulta, que saca ventaja obviamente también por la localidad, tienen serios problemas con administrar sus selecciones juveniles, y hasta ahora nosotros al menos seguimos compitiendo fuerte con ellos, justamente por lo que dice Gonzalo. O sea, son millonarios a los 16 años, 17 años, cuesta administrar esa realidad. Pero a nivel de selecciones juveniles, creo que no estamos en el último lugar, que sí lo estuvimos en la tabla general de la clasificatoria adulta. Nosotros fuimos al Mundial Sub-17, donde fueron 7 selecciones de Conmebol, 3 se quedaron afuera, y en la 20 también no terminamos último en el Sudamericano, que son realidades respecto del fútbol formativo de cada uno de los países. Ahora, a nivel colectivo también, creo que se está haciendo un proceso que nos permite competir mejor. Individualmente sí tenemos menos exportación que otras ligas. Hay temas genéticos, todo, pero yo creo que la fuerza de Chile se tiene que hacer a nivel también colectivo, y eso es muy importante dentro del proceso que se trabaja en selecciones juveniles. El tema genético, lo quería apuntar porque Danilo lo decía, el tema de Ecuador.
pero eso también va de la mano, y un gran ejemplo es Independiente del Valle. Si uno ve jugadores hoy día, el trabajo que ha hecho Independiente del Valle en la búsqueda, que ya genéticamente el jugador de Ecuador nos saca una ventaja enorme, pero luego después ya es en el trabajo de poder captar, ir a buscar a esos jóvenes, invertir, llevarlos donde entrenan en su ciudad. O sea, ya hay un gasto mayor, una inversión mayor que comienza desde un club para que luego terminen siendo hoy día jugadores que juegan en la Premier League, en las grandes ligas de Europa, que es lo que a uno le gustaría, ¿no? En los clubes. Sin duda, nosotros, ese es el convencimiento que intentamos generar día a día. Nosotros tuvimos a principios de este año, la última semana de enero, una reunión con todos los jefes técnicos de todos los clubes en Pinto Durán, donde participaron los 32 clubes de profesionales, y compartimos toda nuestra metodología de selecciones juveniles, compartimos todo el trabajo que está haciendo a nivel físico, donde compartimos también con ellos cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus realidades de infraestructura, de preparación, de capital humano también con el que pueden contar para poder formar jugadores. Y creo que de a poco vamos generando un trabajo en conjunto que, insisto, va a ser lento, y también asumiendo, y esto lo han dicho ustedes muchas veces, y todos hay distintos modelos de negocio en los clubes. Hay algunos que son clubes formadores, otros que son otro modelo de negocio, y también con esa realidad hay que convivir. Ahora, dicho todo eso, Danilo, yo sí tengo confianza en que con la realidad que tenemos hoy día se pudo haber trabajado mejor en la clasificatoria que pasó, y no era para terminar último. No, Chile no es último. Y no es último, y entonces esa realidad quizás fue bueno que nos pasara, para ahora sí darnos cuenta de todo lo que hay que hacer bien para poder competir, y la verdad que estar en un mundial tenemos que ser sexto, no es mandatorio ser el primero, guardando las diferencias que tú planteas con Brasil, que fuiste a ver el Paulista, con Argentina, con Uruguay. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Felipe, la necesidad instalada hace mucho tiempo de salir de Juan Pinto Durán o remodelarlo en serio o ganar espacios, ahora ¿en qué cambia con el estupendo estado de Quilín, digamos, y cómo ese recinto hoy día está a disposición de las selecciones menores? ¿Dejó de ser tema salir de Juan Pinto Durán? Igual tiene que ser un proyecto de corto o mediano plazo. ¿Cómo ves eso? Porque es fundamental tener un lugar, digamos, acorde a las necesidades actuales, ¿no? Sí, nosotros la verdad que no tenemos excusa hoy día desde el punto de vista de la infraestructura para trabajar en selecciones juveniles. Tenemos 4 canchas de primer nivel, tenemos un gimnasio también de primer nivel, tenemos instalaciones ahí que además se complementan con las de Pinto Durán, que son 2 canchas que siempre se mantienen muy bien, obviamente tienen menos uso, pero en esas 6 canchas podemos administrar prácticamente 9 selecciones que van rotando entre las femeninas y las juveniles, y tenemos la suficiente infraestructura para que el jugador se pueda preparar en alto rendimiento. Ahora, claro, viene lo siguiente. Una cosa es el trabajo de selecciones, que son microciclos que duran generalmente de lunes a jueves, y después obviamente el trabajo también está en los clubes. Pero se dio un paso muy importante hacia adelante. Creo que una inversión en infraestructura a largo plazo siempre va a ser bienvenida de todas maneras, y quizás en algún minuto como federación podemos pensar en algo más parecido a lo que hizo Paraguay, donde tiene un complejo donde trabajan todas las semanas los clubes en ese complejo que es de la federación. Son 12 clubes en la Liga Paraguaya, la mayoría está en Asunción. Todos los clubes de Asunción entrenan ahí. Entonces eso también ayudaría a que algunas dificultades de equipos de Santiago, por ejemplo, donde no siempre todas las categorías tienen un lugar donde entrenar, lo pueden hacer. Nosotros a nivel de selecciones lo podemos hacer. Todavía hay cosas que mejorar, obviamente, a nivel de clubes. Felipe, citamos una información que llega desde Colombia y que habla de que la selección colombiana va a preparar en Estados Unidos su fase final de la preparación, con Jordania, en California y jugando también en Guadalajara. Pero se señala acá que la despedida sería el 29 de mayo, en un amistoso en el Campín de Bogotá, y que los rivales serían o sale de Chile o Perú. No, nosotros tuvimos conversaciones con Colombia en algún minuto, tenemos muy buena relación con ellos. Y evaluamos una alternativa como eso, pero finalmente les comentaba que no se puede jugar en una misma fecha FIFA en 2 confederaciones distintas. Nosotros optamos por ir a jugar con Portugal. El 6 de junio. Y lo que sí, respecto a ese segundo partido que me habían preguntado, dado que es un año de mundial, las ligas europeas terminan un poco antes, y algunas otras ligas también, la Liga Argentina, en fin. Es probable que nosotros empecemos un camp en Europa a partir del 24, que es en finales de mayo.
Entonces puede ser que juguemos un partido, probablemente ese segundo partido lo juguemos antes del 6, y lo juguemos más cercano al 3 de junio, donde muchas selecciones europeas todavía no se van a haber ido a Estados Unidos, que es parte o sea, esa es la logística que necesitamos combinar, y ya estamos en conversaciones con varias, pero hasta que no esté cerrado, firmado, somos de la idea de no decir nada públicamente. Claro, porque lo de España ¿fue real o fue un chirolazo eso? También hubo conversaciones, pero yo insisto que yo hace un par de semanas, no sé si vieron un evento que hicimos con la sub-17 histórica del 93, me preguntaron por los amistosos, habíamos tenido conversaciones con ellos, con distintos, pero hasta que no se cierra esto ocurre. Entonces, una vez que estuvo cerrado Portugal, decidimos anunciarlo. Nos acompaña en el estudio de ADN Felipe Correa, gerente de selecciones nacionales. Felipe, ha dicho el presidente Milad que después del Mundial se abocan a la búsqueda del nuevo técnico de la selección adulta. ¿Tú participas de ese proceso? ¿Cómo va a ser? ¿Cuáles son los plazos? Más que participar del proceso, soy el responsable de ese proceso en esa línea, pero más allá de los plazos, yo creo que lo que se refiere... Ya, pero eso es bueno decirlo, o sea, tú eres entonces el que elige al nuevo técnico de la selección adulta. O sea, el que le propongo al directorio las distintas opciones de candidatos que tengamos y de análisis que tengamos respecto a una decisión que obviamente tiene que pasar por el ámbito técnico. A este directorio, considerando que hay elecciones... eso va a depender si es que lo hacemos en marzo, si lo hacemos en junio o lo hacemos en diciembre. Obviamente los timings, y esto también lo comenté alguna vez, depende de distintas variables. Yo el foco que tenemos hoy día como grupo de trabajo con las selecciones juveniles y con Nicolás en este proceso de interinato, donde también sí tomamos decisiones para que él pudiera tener un trabajo en relación a la selección adulta sin que esta decisión que se pueda dilatar o no tenga un prejuicio en la selección, al contrario, que siempre sean las instancias competitivas aprovechadas y que se trabaje como siendo él hoy día el técnico de la selección. La primera decisión es que no tomara ninguna categoría. Entonces la categoría sub-20 la va a dirigir Sebastián Miranda, la sub-17 Ariel Leporati. Nosotros sumamos a Jaime Rubilar ahora también al equipo de selecciones juveniles, donde hay una sub-15 y una 16 que trabajan de forma permanente, y Nico tuviera la posibilidad de dirigir la selección adulta hasta que nosotros decidamos que sea el momento de tomar una decisión o de continuidad o distinta en esa línea. Ahora, ¿cuándo se va a tomar esa decisión? Como les digo, tiene que ver un poco con los distintos disponibilidades y decisiones que nosotros creamos que sea el momento correcto de ejecutarla. A mí en el fútbol no me gusta hablar de perfiles, porque si no sería como con respeto, una fábrica de zapatos, de longaniza, ¿no? El fútbol es distinto. Y a partir de eso, ¿qué característica o qué entrenador, cómo tiene que ser el seleccionador que tome la selección adulta? Mira, yo te voy a hablar en base a la idea que tenemos nosotros y a la experiencia que he tenido respecto de las herramientas que le entrega un entrenador a un perfil como el futbolista chileno. Y aquí Gonzalo quizás me puede complementar en esa respuesta o al menos debatirla, pero tiene que ver con que creo que el jugador de la selección chilena tiene que recibir estímulos realmente importantes de entrenamiento. Para poder competir nosotros tenemos que ser una fuerza colectiva que pueda igualar a través de ese proceso colectivo quizás las diferencias que hay a nivel individual, y las van a ver, y eso tiene que ver con trabajar en la alta intensidad y trabajar de una manera tremendamente planificada desde el punto de vista de las herramientas que se le da al jugador para enfrentar un partido o un proceso que es distinto quizás al de otras selecciones y de otras características de jugadores. Y en ese sentido, las horas de trabajo que siento que necesita nuestra selección para poder incorporar elementos que nos permitan competir son súper relevantes. Obviamente eso es algo que es multifactorial, no solamente tiene que ver con las horas de entrenamiento, sino que también con la planificación, con las horas de trabajo en Pinto Durán, con el seguimiento de la liga, con el seguimiento de los procesos individuales cuando están en sus clubes. Hay un proceso de llamarlos, de seguir cada uno de los detalles de sus parámetros físicos, antropométricos, y después obviamente la herramienta en lo colectivo que tiene que ver con la preparación de un partido tiene que ser brutal, y ahí hay un equipo de análisis que apoya. Entonces creo que describí un poquito la situación de los técnicos que a nosotros nos dieron resultados, y tiene que ver con trabajo, y ese un poco, sin caer en este concepto que tú hablas de la fábrica de zapatos, del perfil, pero sí es la única manera que creo que tenemos de
competir. Oiga, Felipe, cortito al cierre porque nos pilla el tiempo, pero para lograr esa alta intensidad, el seguimiento que ustedes están haciendo de la liga, ¿no? Y algunos datos que yo miraba de reojo ahí con respecto a los tiempos muertos que hay en los partidos de la primera división del fútbol de Chile. Nos preocupa. Nosotros como selecciones obviamente estamos siempre analizando no solamente el desarrollo individual de nuestros jugadores, sino que también la competencia en la que estamos inmersos y tiene que ver con trajo datos, por ejemplo, ayer tenemos un nuevo récord que nos preocupa, que tiene que ver con el tiempo muerto del partido de Católica con Ñublense. Fueron 71 minutos versus 38 minutos de tiempo efectivo. Entonces, ¿cómo mejoramos todo eso en conjunto? Probablemente tiene que ver con una colaboración de los jugadores, el arbitraje, una serie de cosas. 71 minutos de tiempo muerto. De tiempo muerto. 2/3 del partido. Eso es como para devolverle la plata a la gente que pagó el Estado, ¿no? Pero esto es una preocupación global. La FIFA esta semana sacó las modificaciones que se van a implementar a partir después del Mundial. Felipe, discúlpame, en la transmisión de ayer decíamos que las reglas de la FIFA están casi, vienen a combatir los segundos tiempos del fútbol chileno. Probablemente, es algo que lo identificamos todos y justamente, no sé, lo decía la otra vez Vicente Pizarro respecto de cuánto jugar, o sea... Sintió al tiro el cambio. Sintió al tiro el cambio, jugar más partidos. Ahora, creo que también hay buenas noticias. Este año, la Copa de la Liga, la programación con más torneos, nos va a ayudar. Creo que vamos un camino a mejorar el lugar donde estamos. ¿Cuándo vamos a conocer la nómina para la gira a Nueva Zelanda y cómo hacer la logística para ese viaje, Felipe? Sí, un viaje, no es fácil ese viaje, de distintos lugares del mundo tienen que llegar nuestros jugadores hacia allá, pero justamente la semana anterior a la fecha FIFA hay Copa de la Liga, así que nos permitió planificar los partidos de los jugadores de selección acá, y probablemente aproximadamente el lunes 16 de marzo esperamos tener. Anotó Tigre. El 16 de marzo. Lunes 16 de marzo. F5. La nómina, entonces. Muchas gracias, Felipe, por esta visita. Gracias a ustedes por la invitación y nuevamente felicitaciones por este aniversario. ¿Qué le pareció el reencuentro con Gonzalo Jara ahora como comentarista? Siempre es muy grato ver a Gonzalo y bueno. Estaba bien, ¿no? En su época de jugador. Gonzalo sí. ¿Lo quisiste fichar alguna vez? Ya no tocó, no tocó cuando ya está en Católica, se había retirado, pero habría jugado en cualquiera de los puestos en Católico, jugó en todos lados, Gonzalo. Hubiera jugado en Católico. Sí. Oiga, Felipe, y su ganas de aportar al fútbol chileno, porque estaba cómodo ahí en Cruzado, en Católica, y se viene a la selección chilena. Sí, el bichito pica ahí, estar cerca de la cancha, de lo competitivo, y la verdad que estoy muy contento en este periodo que hasta ahora que llegamos. Muchas gracias por esta entrevista y éxito en todas sus gestiones, porque el éxito suyo es el éxito del fútbol chileno. Gracias a ustedes, que estén muy bien. México. Día especial para nosotros, recién conversando de la selección nacional y de todos los proyectos de su gerente, Felipe Correa. Ahora con el técnico del último campeón del fútbol chileno, Esteban González, hoy entrenador del Querétaro. ¿Cómo le va? Muchas gracias por su tiempo con ADN. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlo a todos en el panel. Para nosotros muy importante este contacto, la radio celebrando sus 18 años y ustedes empataron el último fin de semana. Cuéntenos, ¿cómo va la campaña del Querétaro? Bueno, muchas gracias. Felicidades también a ustedes por sus 18 años. Bien, la verdad que ya con 7 partidos, el último lo empatamos ante un rival complicado, pero la verdad bien, conociendo obviamente un torneo totalmente distinto al que es el chileno y con un conocimiento ya mucho mayor del plantel también, así que esperemos sacarle el mayor rendimiento posible a los jugadores. ¿Y esa diferencia en qué se expresa, Esteban? Respecto al torneo chileno. Son muchas diferencias, pero la que veo yo en estos 2 meses que llevamos hay una diferencia física importante, pero la verdad que el torneo chileno, como yo también lo he dicho acá, tácticamente ha crecido muchísimo y me parece que esa también es una gran diferencia a favor del fútbol chileno. Físicamente acá hay una liga competitiva en ese sentido, así que la verdad esa es la gran diferencia que por el momento vemos. Son equipos que siempre están los 90 minutos con una intensidad muy grande. También hay factores importantes como la altura, entonces también uno lo puede ir comparando en ese sentido, pero a priori lo que hemos visto en todo este tiempo que llevamos es que una diferencia física muy importante. Esteban, ¿cómo estás? Gonzalo te saluda por acá, un gusto poder hablar contigo. Hola Gonza, gusto saludarte también. Igualmente. ¿Qué ha sido lo que más te ha costado como entrenador hoy día, la conformación del plantel? Algo muy importante y que me tocó vivir también, cada fin de semana es algo distinto, ¿no? El planteamiento y la forma, porque vas a jugar a la altura, el otro fin de semana te toca quizás bajar al llano, el siguiente te toca mucha humedad y calor, y además sobre todo eso que muchas veces uno tiene un desconocimiento del fútbol mexicano y por ahí lo mira
lo mira uno por debajo del hombro el hincha, pero hay equipos que tienen jugadores de primer nivel y que van desde Europa a México. Sí, la verdad que aparte de toda la diferencia física, hay una diferencia económica a la hora de conformar el plantel. Cuando nosotros llegamos, acá el plantel ya estaba 100% conformado, entonces venían jugadores de expansión, venía una base trabajando del torneo anterior y otros jugadores también que venían llegando recién, pero la verdad, más allá de la base de jugadores, hay un proyecto importante, cosa que nos sedujo a nosotros para poder venir, pero no podemos desconocer que aquí hay equipos, tremendos planteles, América, Cruz Azul, Chivas, que tienen Toluca, que es el bicampeón de acá del fútbol mexicano, entonces son planteles muy grandes, vienen trabajando algunos 2 o 3 años, entonces se nota ese afiatamiento que tienen a la hora de jugar. En cambio nosotros somos un equipo absolutamente nuevo en cuanto a esa conformación que dije, esa mixtura de juventud también, que vienen jugadores jóvenes de expansión, entonces hay que acostumbrarse mucho a la división. Y obviamente un conocimiento también que no lo podemos desconocer nosotros solamente con 7 partidos acá, pero sí nos estamos enriqueciendo muchísimo. Fin de semana nos enfrentamos a distintos rivales, a distintas complejidades, a cambio de sistema, a ir a jugar a la altura, después jugar 3 partidos en 6 días. Entonces la verdad que ha sido un crecimiento muy grande, con mucha intensidad todo esto que estamos viviendo, pero la verdad nos sentimos absolutamente preparados para este gran desafío que tenemos. Esteban, es bueno escuchar eso último, la preparación para el desafío, de cómo te preparaste para llegar a una liga extranjera. Pero para ti, en lo personal, el entrenador, la persona también, ¿cómo fue la semana pasada gestionar como líder el momento de la suspensión del partido entre Querétaro y el Juárez por la muerte del narcotraficante llamado El Mencho? Sí, mira, es lo mismo que llevamos a la cancha. Hay cosas como uno como jugador o como entrenador, hay cosas que podemos controlar. Y eso claramente no lo podíamos controlar. Ya había escalado una situación a nivel nacional. Obviamente, entonces nosotros solamente esperamos la resolución, estábamos acá a 5 minutos del estadio, entonces tampoco nos vimos muy afectados. Nos avisaron que se suspendía el partido y nosotros liberamos al plantel. No sabíamos cuándo se iba a jugar, algunos habían dicho que se jugaba el día siguiente, pero nosotros liberamos a los jugadores ya teniendo la información de que el partido no se jugaba, pero la verdad con tranquilidad. Acá Querétaro es una ciudad muy tranquila, así nos han recibido muy bien, pero todo muy tranquilo. Si bien es cierto, había mucha seguridad, estaban resguardando las carreteras para que no pasara nada, pero la verdad no hemos sentido nosotros acá muy seguros, siempre acompañándonos primero por la dirigencia y obviamente por toda la gente del club, y nos dieron esa tranquilidad que el partido se suspendía, que obviamente se va a reprogramar, y después preparamos el siguiente partido que nos tocaba el día viernes, así que la verdad que fueron días, claro, a lo mejor las noticias, hay un tema de inseguridad, pero nosotros acá en Querétaro estábamos súper tranquilos, obviamente resguardando también a nuestra familia. Esteban, ¿y cómo ha sido esto de llegar a un fútbol, bueno, que de Chile siempre ha habido cierto como un resquemor, pero un fútbol, como tú lo decías, muy, muy físico, y donde realmente cualquiera le gana a cualquiera, y de pronto también hay algunos equipos que se meten en unas rachas que no le ganan a nadie, cuesta que salgan. Es un fútbol muy especial, de analizar y de ver, no es un fútbol fácil. No, para nada, o sea, uno siempre ha escuchado que el fútbol mexicano no se ve bien desde Chile, pero la verdad que primero un tema físico importante, segundo las planillas pueden competir perfectamente con el fútbol brasileño, hay muchos jugadores españoles acá en México, entonces también se puede ir de un mercado a otro, al europeo, cosa que a nosotros en el fútbol chileno nos cuesta. Muchas veces no está la relación, es directamente proporcional el tema económico, la planilla con los resultados. Por ejemplo, Monterrey acaba de cambiar entrenador teniendo unas planillas más altas del torneo, entonces uno cree también que teniendo la planilla más alta los resultados van a acompañar y muchas veces no es así. Entonces hay grandes equipos, por eso digo, hay entrenadores que llevan 1 año y medio, 2 años, y eso se nota a la hora de jugar. Fue muy parecido a lo que nos pasó a nosotros allá en Chile, pero la verdad que desde nuestras bases estamos tratando primero de un proyecto innovador con un software que busca jugadores, que trata de integrar los datos también para cruzarlos con el tema táctico. Entonces primero es un proyecto totalmente innovador acá en el fútbol mexicano, obviamente, pero también nosotros tenemos que ir creciendo como equipo. Hay muchas cosas que está cambiando la nueva dirigencia y eso también se nota. El proyecto también se va sosteniendo con esos resultados, pero de repente es muy difícil justamente porque hay
no sé, 3 partidos en 5 días, 3 partidos en 6 días, con distancias, con viajes, 5 o 6 horas, de repente las distancias son muy distintas o las conexiones son muy distintas a las que hay en Chile, entonces son muchas variables a la hora de competir, pero claramente este es un fútbol económicamente y físicamente muy superior a lo que tenemos nosotros allá en nuestro mercado chileno. Esteban, cuando Nicolás Córdoba acá habló de las métricas, se le cuestionó bastante y se hizo incluso una caricatura del concepto. Pero ahora que tú sacas también el tema a colación, ¿será que este aspecto físico está vinculado al hecho de que hoy día la colonia de jugadores chilenos en México ha bajado bastante? Mira, desconozco cómo es la utilización de las métricas en la selección. La verdad que acá como club yo puedo decir, primero el software está dedicado a la búsqueda de jugadores bajo ciertos parámetros y después esos parámetros nosotros tenemos que llevarlo y hacerlo funcionar en la cancha, solamente ahí. No es que nosotros nos basamos en lo táctico, en algún dato extra. Sí ocupamos los datos que nosotros mismos utilizamos para las cargas de trabajo, pero tampoco le damos mucho énfasis a la otra utilización de datos. La verdad que en ese sentido el software ayuda mucho y es pionero acá a la hora de la contratación de jugadores y los parámetros que va indicando el club, cómo quiere esa búsqueda. Entonces, claro, mientras en el fútbol hay muchas variables y cuando uno trate de controlarlas todas es casi imposible, pero sí tenemos que tener una supervisión por todas y nosotros ese cruce de datos lo llevamos a la cancha obviamente, pero sabiendo que primero es más importante la resolución y toma de decisión de los jugadores que son los que finalmente deciden en la cancha. Esteban, ¿cómo se convive? Porque una de esas variables también, obviamente más allá de la planificación y la semana que a ti te toca como entrenador trabajar para preparar un partido, es una de esas variables también es el convivir con un campeonato que no tiene descenso. Y que no tiene descenso pues hace muchos años, me tocó los 2 años que estuve yo también allá, pasaba lo mismo. Desde ese lugar, ¿existe el relajo en algún momento del jugador? No lo digo hacia el entrenamiento, pero muchas veces el que te dé a veces lo mismo el perder o cuando no salir caliente de un partido. Con eso también hay que convivir, ¿no? El tratar de estar desde lo psicológico siempre motivando. Sí, o sea, a priori yo pensé en mi llegada que me iba a encontrar con eso, pero la verdad que no. El tema competitivo siempre está, el jugador siempre tiene algo en juego y algo que poder ganar. Hay temas contractuales, hay temas de ir mejorando también, obviamente, tu contrato, ir a otro equipo con distintas pretensiones, ¿cierto? Pero la verdad no me he encontrado con relajo en absoluto, todos quieren ganar. El otro día nos tocó enfrentar a Santos Laguna, que no había ganado en el torneo y fue el partido más difícil que nos tocó desde la vehemencia de cada balón, desde no querer perder el partido. Entonces la verdad es igual que en Chile, la única diferencia es que acá hay un promedio que se va a decidir también el tema del descenso. Si bien es cierto no se había descendido el año anterior o el ante anterior, sí hay un promedio, cosa que se está jugando el descenso también. Entonces siempre hay algo más que el descenso, el jugador hay un honor y ese honor lo tiene que defender. Aquí yo los veo entrenar a los jugadores al máximo, cosa que le hemos pedido nosotros y se han entregado así, que resulte o no en el partido es otra cosa, pero la verdad desde la entrega y el sacrificio donde uno puede evaluar el tema actitudinal, me parece que los jugadores se están entregando por completo y no noto una relación de la no entrega con el tema del descenso. La verdad que ha sido muy similar a lo que he vivido yo en el fútbol chileno. Esteban, ¿cómo fue el protocolo, el proceso para llegar al Querétaro? Más o menos, ¿cuándo se contactan con ustedes? ¿Cuánto se demoraron en tomar la decisión? Sí, a ver, lo primero, que allá en Coquimbo siempre estuvo la intención por ambas partes de continuar y seguir vinculado al club, cosa que nos puso muy contentos a todos desde un inicio. Y la verdad, una vez que ya estaba como la segunda rueda a mitad de torneo, ahí nos contactaron, pero yo inmediatamente les dije, mira, estamos nosotros en una posición y en un momento muy bueno del equipo. Si ustedes quieren, una vez que termine el torneo, podemos conversar. Y ellos inmediatamente dijeron que sí, que no había ningún problema, que los tiempos ellos lo iban a respetar. Y así fue, una vez que ya se concretó nuestro torneo, que fue 4 fechas antes. Claro, nosotros conversamos con el club que estaba esta opción. Ellos inmediatamente, cordialmente dijeron que no había ningún problema. Así es que fue rápido, yo siempre estoy convencido de eso. Cuando a ti te quieren de una parte, van a hacer todos los esfuerzos para que tú
tú puedes llegar. Yo ya estaba la intención de renovación y obviamente hubo una cláusula se usó una cláusula para yo poder venir acá, así que el contrato acá es a 2 años, el proyecto inicia desde ahí, así que esperemos que siga todo como hasta el minuto, más allá de los resultados. La verdad que ha sido de mucho crecimiento para nosotros, de mucho trabajo. Todo lo que hicimos allá en Chile lo tratamos de replicar acá, sabiendo que es un contexto totalmente distinto, pero la verdad que estamos todos esperanzados, ilusionados de que esto se encamine de buena forma. Y entendiendo, Esteban González, que la decisión ya está tomada, ¿no le interesaba medirse en Copa Libertadores, quedar disponible para alguno de los 3 grandes del fútbol chileno, o es que esas puertas están cerradas para técnicos nacionales? A ver, lo que pasa es que después de una campaña así había mucho interés de varios equipos, pero la verdad yo no iba a esperar a que un equipo de Santiago me llamara. Yo estaba muy contento en Coquimbo y la opción de ir al extranjero desde Coquimbo me sedujo inmediatamente. Yo no iba a esperar, no tenía por qué esperar tampoco. La verdad que después de la campaña que se hizo, yo no podía seguir esperando a un equipo X. La verdad que yo tomo la decisión según lo que yo tenía sobre la mesa y la verdad a la hora de dirigir Copa Libertadores no me quitaba el sueño. Sí, es algo importante, pero la verdad que uno tiene que estar donde lo quiera y yo no iba a esperar a nadie para que me llamaran o candidatearme. Al contrario, había gente trabajando en otros lados y yo soy súper respetuoso de eso. Yo dirigí en Deportes Concepción en tercera B, tercera A, entonces a mí Copa Libertadores la verdad que no me quitaba el sueño, al contrario, saltar a mí desde Coquimbo campeón al extranjero, encontré que era el paso necesario, un paso prudente, sin esperar a ningún equipo de lo que usted menciona. Esteban, imagino que pendiente a lo que está haciendo Deportes Concepción, ¿no? En su vuelta a la primera división, pudo ganar el fin de semana pasado, partido que me tocó comentar, así que ahí sumamos 3 puntos para la octava región. No sé si lo has podido ver, que lo has seguido. Sí, o sea, contento primero porque vuelva a primera división. Nosotros el 2018 iniciamos un proceso, un proyecto acá que fuimos a tercera B, tercera A, segunda profesional, que son divisiones muy complejas, muy difíciles, y sabíamos que en algún minuto la fuerza del club, la hinchada iba a levantar obviamente junto a la dirigencia y a la nueva estructura que tiene, iba a levantar al club a primera división. Contento por toda la gente que sufrió la desafiliación y después todo el proceso en tercera y segunda y primera B profesional, entonces muy contento. La verdad que cuesta avanzar de división y es por eso también que hay un proceso de adaptación también, pero contento que estén nuevamente en primera división y compitiendo. Sí, le tocó enfrentar al equipo donde hoy actúa Lucas Di Llorio, que anotó un gol y se fue expulsado al final. Estuvo bravo ese partido, Esteban, ante el Santos Laguna. Muy difícil el partido. Bueno, a Di Llorio lo conocíamos desde la U, la verdad que un referente importante en el área de Santos. Fue un partido, por eso dije, muy difícil, con mucha vehemencia. Terminaron con ellos con 2 jugadores expulsados, los descuentos también. Entonces, por eso digo, no va en directa relación porque no hay descenso a lo que se juega acá en cancha. Una cosa el descenso deportivo, pero otra cosa también es el amor propio de los jugadores, que nadie quiere ser último en esta liga. ¿Ya se acostumbró a la comida mexicana? ¿Está con la familia? ¿Está cómodo? Bien, no me gusta decir la palabra cómodo, pero sí estamos muy bien, muy respetuoso todo el club, toda la gente acá en Querétaro nos han tratado muy bien. La adaptación ha sido muy fácil para nosotros. Obviamente la familia en estos 2 meses que llevamos, las niñas en el colegio, que el calendario es distinto a lo que es en Chile, así que la verdad muy contento por toda la recepción que ha tenido el pueblo mexicano con nosotros. Se fue con Miguel Pinto para allá, ¿no? Con Miguel y con Mauro, sí. En un principio solamente los 3, porque la estructura del club ya está armada. Vamos a ver en lo posible si más adelante podemos completar nuestro cuerpo técnico que teníamos allá en Coquimbo. Esteban González, muchas gracias por su tiempo y esta conversación con ADN Deportes. Muchos saludos y muchos mensajes también desde Coquimbo, nuestra frecuencia allí, recordando el campañón histórico de la temporada pasada. Así que le deseamos éxito en este presente suyo ahí en el Querétaro como técnico del equipo del fútbol mexicano, y muchas gracias y un abrazo a la distancia. No, gracias a ustedes, pues saludo ahí a toda la gente del puerto, fuerza y coraje siempre, y obviamente a ustedes por sus 18 años, así que le envío un abrazo grande, saludos Gonza, querido, cuídense mucho, que estén muy bien. Éxito. Desde México, Esteban González, técnico del Querétaro, el técnico del último campeón del fútbol chileno. Marzo es el mes
de la vuelta a clase, la vuelta al trabajo y las casas empiezan a quedar más solas durante el día. Por eso protege tu hogar hoy con Verisur. Contrata en verisur.cl y obtén un 75% de descuento en la instalación, porque cuando cada segundo cuenta, Verisur interviene. Ayer el mundo del fútbol amateur quedó conmocionado luego que se diera a conocer el fallecimiento de un jugador del club amateur Estrella Roja tras la disputa del partido de la Copa de Campeones regional ante Cerro Alegre de San Antonio. Y hoy el Comité de Ética de la Asociación Regional de Fútbol Amateur de la Quinta Región determinó desafiliar de por vida al club Cerro Alegre. En Motul encuentras lubricantes para tu automóvil de alta calidad con tecnología avanzada, 100% sintéticos y homologados por los principales fabricantes de automóviles. Dale lo mejor a tu auto, elige Motul. Dejó polémica lo de Chillán y más encima el dato que nos compartía Felipe Correa. ¿Cuántos minutos fueron de tiempo muerto? 71 minutos de tiempo muerto ayer en el triunfo de la Católica, que fue el único equipo que vino desde atrás en el marcador para ganar en la última fecha del campeonato chileno. Estimados, mañana Cobresal versus Audax y el miércoles la U versus Palestino. Arranca el camino chileno en la fase preliminar de la Copa Sudamericana. Los dos de local andan con hambre de copa. Así que me juego 10 luquitas por los dos locales, con lo que nos llegaríamos 17.100 pesos. Recuerda, apoya Experto, la única casa legal y chilena. El mundo mira el conflicto en Medio Oriente y está programado en Doha, en Qatar, el 27 de marzo, el partido llamado la finalísima entre Argentina y España. A esta hora, sedes, países, ciudades disponibles. Opciones para jugar el partido. A ver. Miami, Londres, París, Roma y Madrid. Listo para ganar por goleada en tu casa con Lanco. Súmate a la nueva ola de color y renueva cada espacio con calidad profesional. Encuentra tu color en Sodimac Construmar y las principales ferreterías del país. Yo creo, Rodrigo Hernández, que en Católica van a tener que pensar seriamente en algún minuto denominar alguna tribuna, alguna cancha, algún sector de estadio Fernando Sampedri, ¿no? Yo creo. De todas maneras. Se pasó. Impresionante. 8 goles lleva ahí. Se pasó. 5 partidos 8 jugados. goles en 5 partidos. Tremendo. Y de la... Lleva un gol más, estaba viendo acá, lo que lleva Jan Meneses y Popín Castro, que llevan 7 goles, un golcito más que un palco, ¿no? Un palco, Fernando Sampedri. Ya las tribunas están asignadas. Por eso le pregunto, por eso le digo. Pero podría ser la cancha, por ejemplo. La cancha. O la nueva tribuna. Claro, pero yo creo que ya tienen que pensarlo, tienen que entrar a evaluarlo, ¿no? Sí, por estudiarlo al menos. Sí. Oiga, y en el fútbol que tanto le gusta a usted, el fútbol de la Liga Premier, estuvimos viendo ayer el partido del líder, el Arsenal, que terminó 2-1, los 3 goles frente al Chelsea. ¿De dónde salieron? ¿De dónde? Tiro de esquina. Detenida. Pelota parada, ¿ves? Estrategia del Arsenal. Este año no se desinfla, sí. El Arsenal. Este año no se desinfla. No, señor. Ya, lo dejamos grabado. Gracias por la sintonía, gracias por sus saludos. Sigan con nosotros, ya viene Adrenetop, tu otra pasión.